Técnicamente el gobierno de Mauricio Macri quedó acorralado por la oposición por un dictamen de ganancias. No se entiende cómo llegaron a esto si, digo, desde el año pasado hasta acá, desde que terminaron las elecciones, se sabe que el gobierno no tiene posibilidad de imponer una mayoría para votar nada y que si se le alinean mal los bloques enfrente, no puede sacar una ley, ni en diputados ni en senadores. No se entiende por qué fueron a esta pulseada a la que sabían que iban a perder. Lo cierto es que se aprestan a perder una votación en diputados. ¿Qué significa esta votación que el gobierno se prepara para perder en diputados? Donde se han puesto de acuerdo todos los bloques de los tipos que estaban peleados, sobre todo por la herencia y por cómo pararse frente a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque justicialista de Diego Bocio, que hasta hace una semana se estaba insultando con los muchachos de la Cámpora, el GEN, los socialistas, todos se pusieron de acuerdo y le votaron. Y se preparan para votarle en diputados un proyecto contra el proyecto del oficialismo. Los detalles son conocidos, pero ¿qué representa esto políticamente? ¿Voluntarismo de parte del gobierno? ¿Qué pensaron? ¿Que iban a último momento los diputados iban a dar vuelta? ¿Iban a abstenerse? ¿Se iban a ir? Raro, no se entiende. Hay un plan de parte del gobierno de esto. Es decir, bueno, si pierden acá, que es donde más diputados tienen, seguramente también van a perder en el Senado, salvo que pase algo, salvo que los senadores de las provincias piensen que van a perder plata de la coparticipación porque el impuesto a la ganancia se coparticipa y entonces, bueno, alguna alquimia política podría hacer que frene el proyecto en el Senado. Pero después esto va, si se promulga la ley, como se va a promulgar la ley de emergencia social, como se promulgó en su momento la ley de antidespidos, deja al gobierno al borde del veto. Y hay que recordar que la promesa de bajar, sacar ganancias, bajarla drásticamente, corregir las escalas, fue una promesa de campaña. Y fue una de esas promesas de campaña importantísimas, tanto a la hora de votar a Sergio Massa o a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque el gobierno del kirchnerismo fueron los que desmadraron el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que está originalmente pensado para la crema de los asalariados y de los profesionales, se fue convirtiendo en una caja boba donde, claro, era cazar en el zoológico, es mucho más fácil ir a cobrarle a los laburantes por el recibo de sueldo que ir a cobrarle a las empresas que tienen estudios contables, gente que diseña cómo evadir y cómo zafar del fisco. Es mucho más sencillo. Pero, insisto, el presidente Macri, igual que Massa, igual que el propio Scioli, todos habían prometido que iban a bajar e incluso que iban a abolir ganancias. Por eso es que la oposición acorrala al gobierno y lo deja al borde del veto de lo que había sido una de sus propias caballitos de campaña electoral. Piensen también que desde el 2013 para acá, los dos principales motivos por los cuales pierde el kirchnerismo la elección del 2013 y la del 2015 es, por un lado, ganancias y por otro lado, la inflación. Ninguna de las dos cosas el gobierno las está logrando dominar. Entonces, viene todo el análisis político cuando entra el año electoral. O sea, la oposición está sintiendo que el gobierno perdió un año precioso y ahora le cortaron el crédito político, no el crédito para endeudarse, porque el gobierno se ha endeudado de toda la manera que quiso. Le han cortado el crédito político, ahora va a tener que ofrecer y conseguir mayores cosas. El gran ganador hasta ahora ha sido Sergio Massa. Massa no quiso negociar con el gobierno no se entiende por qué no quiso negociar con Massa y lo colocó a Massa, lo hizo dar vuelta y Massa, que habitualmente cerraba con el bloque oficialista en el Congreso, se dio vuelta y cerró con los opositores. Esto decía Massa hoy esta tarde. Que en la Argentina menos trabajadores paguen ganancias, creemos que está mal que los jubilados paguen impuesto a las ganancias, que solamente los jubilados de privilegio tienen que pagar impuesto a las ganancias. Creemos que es muy importante mejorar la situación de los monotributistas. Aspiramos además a que los autónomos estén en mejor situación. Y obviamente eso involucra a más de 6 millones de argentinos. Buscamos consenso con todos los sectores. Ojalá que además tengamos el consenso inclusive de los diputados oficialistas que se den cuenta que hemos
desarrollado una propuesta responsable, una propuesta sustentable, que además le empieza a cobrar más impuestos al juego, a la minería, a la renta financiera, para cobrarle menos a los trabajadores, a los jubilados y a los monotributistas. En definitiva, que aquellos que más ganan, más paguen, para que aquellos que menos ganan, menos paguen. Pero además, porque el mensaje tiene que ser muy claro, tenemos que castigar con impuestos a la renta especulativa y premiar a aquellos que se rompen el lomo trabajando todos los días. Fíjense que durante la campaña electoral, tanto Macri como Massa criticaban el impuesto a las ganancias y los dos decían vamos a bajarlo, vamos a cambiarlo drásticamente. El gobierno ahora se retiró del debate y le dejó la cuestión de ganancias a Massa, ¿sí? Que la instaló, logró consenso por el Frente para la Victoria. Claro, hoy había que escucharlo a Axel Kicillof diciendo, no, nosotros cuando éramos gobierno cobramos poquito ganancias. Y la gente ya estaba a la puteada. Dice, nosotros solamente le cobramos ganancias al 10% de los trabajadores y queremos que esa vuelva a ser la cantidad de gente. Claro, el gobierno de Mauricio Macri, el proyecto de Pratgay y del gobierno, ¿qué quería? Repartir la carga de ganancias entre más gente para que se sintiera menos, para que la puteada del tipo que perdía 4, 5, 6, 7 lucas de ganancia cuando dio el recibo de sueldo y sentía que le estaban sacando todos los meses 7 lucas del bolsillo, se sintiera menos, que la carga impositiva, seguir cobrándole un impuesto injusto, porque es un impuesto al sueldo, a todos los trabajadores, pero repartido, que se note menos, que uno no viera en recibo de sueldo que le sacaban 4, 5, 6 lucas de ganancia por mes, incluso cuando cobraba el aguinaldo, cuando cobraba las horas extras. Esto era lo que quería el gobierno. Como siempre le encanta hacer al gobierno, una operación publicitaria, hay afiches de gente sonriendo, diciendo que todo esto es producto del diálogo, y hacer algo que viene disfrazado y que viene cambiado. Eso es lo que está pasando con la reparación histórica a los jubilados. Grandes afiches, gente sonriendo, y después a la hora de los beneficios, es muy poca gente la que está recibiendo beneficios concretos con la reparación histórica. Con ganancias si querían hacer algo parecido. Durante el kirchnerismo, al final del kirchnerismo, la gente que pagaba ganancias era 1 millón de personas. Este año son 2 millones de personas, y con el nuevo proyecto de ley del gobierno, que ahora parece que no va a salir, iban camino a ser 2,5 millones de personas los que iban a pagar ganancias. Muchos iban a pagar menos, se iba a sentir menos en el bolsillo, pero iban a entrar a pagar ganancias igual. La intransigencia del gobierno, que no se entiende por qué pensó que ahora tenían mayoría en diputados, los colocó en una situación que lo dejaron a Massa como el paladín de la lucha contra el impuesto a la ganancia. Y además diciendo cosas de sentido común. Hay que grabar a la renta financiera, hay que grabar al juego, hay que grabar a la minería, que se han convertido en los 3 malos de la película. ¿Sí? El gobierno en su momento, rápidamente, y este es otro de los argumentos que utilizaba hoy Facundo Moyano, dice, ¿cómo? El gobierno al principio de año no dudó, no esperó, no tuvo ningún problema, tenía la lapicera rápida para sacarle ganancias a las mineras. Ahora, para sacarle ganancias a los trabajadores, duda, la quiere repartir, la quiere disimular. Entonces, esto ha colocado al gobierno en una situación muy complicada. ¿Cómo sigue este ajedrez? Bueno, seguramente media sanción en diputados, después los voceros del oficialismo dirán que es una irresponsabilidad lo habitual. Habrá que ver si algo de esto, si la presión de la chequera del gobierno, ¿les hace acordar al kirchnerismo? Cambia el voto en el Senado, y si la ley sale aprobada, va camino a un veto seguro. Con lo cual el gobierno va a tener que explicar por qué veta una ley que iba a bajar impuestos a los trabajadores y le iba a generar impuestos a los poderosos, las mineras, el juego, la renta financiera, las LEVAC, el dólar futuro, y se vuelve al mecanismo tan criticado del kirchnerismo, por el cual va a quedar a exclusiva resolución del presidente cambiar las escalas, cambiar las alícuotas, cambiar ganancias. Eso que tanto se le criticaba al kirchnerismo, que no había una ley que estableciera un marco razonable de ganancias, se va a volver para atrás. ¿Cuánto será después el mínimo no imponible de ganancias? Y bueno, se verá. Pero si el gobierno no logra una buena negociación en el Senado, va a tener que vetar la ley, porque van a decir que quedan desfinanciados, y van a volver a los mecanismos del kirchnerismo. Bienvenidos, esta es Tercera Posición.